Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy con un nuevo grupo de funciones que nos toca pues revisar propiedades y todo lo que hemos estado haciendo. Son las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales son realmente tres tipos de funciones exponenciales y bueno, pues vamos a entrar un poquito más en detalle. La primera función que vamos a analizar es una función pues muy ocupada en matemáticas. De hecho, muchas de las curvas que ustedes van a estudiar en cursos posteriores tienen la base de esta función en particular. Esta función es esta. Y es igual a Euler a la X. La base de esta función exponencial se debe a un matemático que se llama así, en español la pronunciación, Euler. Y bueno, tiene muchas aplicaciones en muchos campos, sobre todo en estadística y bueno, en solución de muchos tipos de ecuaciones. ¿Cómo es esta ecuación exponencial? Bueno, primero quisiera, por favor, que me comentaran cuánto les da cuando ustedes hacen la sustitución, por ejemplo, y de menos 3, cuando ustedes hacen la sustitución y de 0, y cuando ustedes hacen la sustitución y de un número positivo, y de 2. Recuerden que estamos probando números negativos, positivos y 0. ¿Por qué? Porque si se cumple para un número negativo, pues se va a cumplir para la mayoría, o para todos más bien, para todos. Si se cumple para 0, pues ya vamos a seguir avanzando, y si se cumple para un número positivo, pues se va a cumplir para todos los números positivos. Quisiera que me comentaran cuánto les da sus evaluaciones, por favor. ¿Cómo calculan este Euler en su calculadora? A ver, ¿dónde está la mía? Deben de darle... ¿Dónde está mi calculadora? Por aquí la había dejado. Me encuentro. Acá está. Deben de darle Shift y hay una tecla en su calculadora que se llama LN, así. Si ustedes le dan Shift, el LN va a aparecer la E medio curveada. Esa es la que ustedes deben de ocupar. Hay otra E que es así, pero esta no es la que deben ocupar. La que deben ocupar es la que está curveadita, esta. ¿Sí lo pudieron hacer? No, Sí. ¿Cuánto les da Euler a la menos 3? 0.049, ¿estoy correcto? Ajá, 0.049, la primera. ¿Cuánto les da Euler a la 0? Bueno, 1. esto ni siquiera lo deberían de sustituir en la calculadora, esto ya lo deberían de saber. ¿Cuánto da Euler a la 0? 1. Ajá, 1. ¿Y cuánto da Euler a la 2 o al cuadrado? 7.38. Euler al cuadrado. Ay Dios, ¿cuánto? 7.38. 7.38. 7.38, perfecto. Muy bien. Eso es lo que nos dio las tres sustituciones. ¿Para qué hicimos esto? Bueno, pues para saber más o menos cómo se comporta el dominio de la función exponencial. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la función exponencial existe en los números negativos. También existe en los números positivos y también existe en 0. Por lo tanto, el dominio de la función exponencial, a simple vista, ¿cuál debería de ser?
X pertenece a qué intervalo? Si existen los negativos, en los positivos y también existen cero. ¿De Desde dónde, menos de 3 dónde hasta 2. debería ir el dominio? ¿Alguien? ¿Vendría desde menos 3 hasta 2? No. A ver, sustituye menos 4, a ver cuándo te da. Ok, a ver. Pues sí sería de menos infinito hasta infinito, ¿no, profe? Ajá, sí, de menos infinito hasta infinito. ¿Y quién eres? Emiliano. Ajá, sí. ¿Por qué? Recuerden que estos números, los números que sustituimos por acá, menos 3, 2, son números representativos, es lo que les estoy comentando. Un número negativo, la sustitución de 1, implica que todos los números negativos cumplen. Igual acá, la sustitución de un número positivo implica que todos los números positivos van a cumplir, o sea que va a seguir existiendo la función. Entonces el dominio de la función exponencial de Euler, recuerden, se llama Euler, es de menos infinito a infinito. Va a existir en todos los números X. Para todos los números que ustedes sustituyan de X, va a existir una función. ¿Cuánto vale este número en particular? Porque, bueno, es algo también importante que deberían ustedes de conocer. El Euler, el número así solito, Euler a la 1, vale 2.718281 y hasta infinito, ¿no? En la clase de números reales, cuando estábamos estudiando los números irracionales, quedamos en que Euler era un número irracional. ¿Por qué un número irracional? Bueno, porque no tiene fin periódicamente y nunca se repite. Es decir, los números de la parte decimal no son periódicos, sino tienen, o sea, están completamente al azar y por lo tanto este se considera como un número irracional. Muy bien, entonces ya quedamos o ya probamos que Euler, el dominio de Euler es de menos infinito a infinito. ¿Y por qué? Porque, bueno, podemos sustituir cualquier clase de números por ahí, tanto positivos como negativos y cero. Bueno, vamos a estudiar cómo es la gráfica de la función Euler. La gráfica de la función Euler, bueno, es bastante simple, de hecho. Es bastante simple. ¿Por qué? Bueno, porque recordar, a ver, alguien, quien quiere que sea menos Emiliano, ¿cuánto obtengo cuando yo elevo, por ejemplo, 2 a la 0? 0. 0. Ok, 0. ¿Cuánto obtengo si elevo menos 5 a la 0? 0. Ok, 0. ¿Cuánto obtengo si yo elevo, por ejemplo, una variable? Recuerden que es lo mismo, a la 0 potencia. ¿Cuánto obtengo? Lo 0. mismo. 0. Ok, a ver, profe. vamos a ver una última vez. ¿Cuánto obtengo si yo elevo ahora? Recuerden que la base no importa lo que sea, estamos hablando de bases, no importa si es un número o una literal. ¿Cuánto es un cuarto a la 0? Eso es lo mismo, ¿cuánto? 0. Ok, bueno. ¿Quiénes participaron? ¿Me podrían decir sus nombres, por favor? ¿Qué no es a la 1? ¿Qué no da Ajá, 1? es 1. Y a mí también me da 1. No, es que Ajá. según yo sí es 1, Sí, siempre es un pero quiero número saber elevado quién a la Elevas- participó. Quiero saber quién participó nada más, como retroalimentación para mí. ¿Quién Yo, participó? ¿Quién tuvo? O sea, Yo, profe. Adrián, Adrián, ¿quién más? Miguel. Miguel, ¿quién más? Yo, Josué. Ok, Josué. Bueno, miren, algo muy importante que, bueno, que deben de aprender, por eso lo dije hace rato. Hace rato por ahí también evaluaron, en la calculadora les dije evalúen Euler a la 0. ¿Y esto cuánto les daba? Les daba 1. Quiero que de ahora en adelante, o sea, este es un aprendizaje que ustedes deben de tener. Cualquier base, recuerden que cuando estamos hablando de exponente, pues tengo una base, el número grandote se llama base y el número pequeñito de arriba se llama exponente. Vamos a suponer que aquí está A a la B. Donde A y B pueden ser cualquier cosa, tanto constantes como literales. Cuando una base cualquiera se eleva a cero potencia, el resultado de esta operación, no importa cuál base sea, excepto que no sea cero, el resultado es 1. Siempre va a ser 1. Entonces esto es algo que ustedes deben de aprender,
O sea, ahorita ya se lo mencioné. De ahora en adelante esto ya debe de estar en su cabeza. Cualquier cosa elevado a la potencia 0 es 1. Siempre, 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 siempre. No, por eso les comento, ni siquiera deben de sustituir en su calculadora. Esto ya debe de ser conocimiento. Bueno, entonces ya quedamos. Cualquier exponente, cualquier base elevado a la potencia 0, entonces esto va a ser 1, siempre, siempre. Bueno, ahora, ¿cómo es la gráfica de la función exponencial? Vamos a suponer aquí, voy a colocar, tengo la función exponencial es igual a ax, donde a es cualquier número real. Entonces aquí yo tengo dos opciones. Esta es la función que estamos estudiando. Aquí tengo dos opciones. Aquí voy a colocar cuando a, bueno, aquí no. Voy a colocar de este lado. Cuando a es mayor que 0, ¿cómo se comporta la función? Bueno, sé que cuando x vale 0, es decir, cuando está aquí en el origen, la función va a pasar por 1. O sea, porque cualquier cosa elevado a la 0 potencias es 1. Entonces yo tengo ese conocimiento. Pero ¿cómo se comportan los negativos? Cuando yo sustituyo Euler a un número negativo, entonces el resultado que me da es muy pequeño, pero sin embargo nunca es negativo. Es pequeño, muy, 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 muy pequeño, pero no es negativo. Entonces, ¿cómo sería la gráfica de la función? También, ¿qué otra cosa sé? Cuando yo sustituyo el valor en a un número positivo, pero un número positivo grande, entonces el resultado de la exponencial pues es muy grande, porque pues cuando estamos elevando a potencias, pues el número crece cada vez más y más y más. Entonces, la gráfica de la función exponencial no es más que esto. Primero, cuando los números son muy negativos, la exponencial es muy pequeña. Positiva, muy pequeña, nunca negativa. Es decir, la exponencial nunca va a estar en estos dos planos, jamás. En esos cuadrantes, perdón, nunca va a estar ahí. Y cuando la exponencial es muy, muy positiva, cuando sustituimos números muy positivos, el valor de la exponencial pues crece mucho. Por eso se conoce exponencial, porque los crecimientos exponenciales son de este estilo, es decir, no tienen un fin en particular, siguen creciendo y creciendo y creciendo conforme los números en X avanzan. Ahora, como el exponencial, cuando A es menor que 0, porque, bueno, cuando A es mayor que 0, entonces los números van creciendo, siempre van creciendo más y más y más y más y más, crecen, 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 crecen. Pero vamos a ver, vamos bueno, a estudiar cuando A es negativo. O sea, esto significa que A es negativo, es lo único que significa. Que A va a ser negativo. ¿Qué quiere decir negativo? Bueno, que va a ser, por ejemplo, o sea, va a ser así, vaya, en pocas palabras. Y va a ser igual a menos, no hay menos, no, a Euler a la menos AX. Quiere decir que la potencia va a llevar de entrada el signo de menos. Aquí la potencia no llevaba el signo de menos, pero ahora sí lo va a llevar. ¿Cómo sería el comportamiento de esta función en particular? Bueno, ahora Euler a la 0, si nosotros sustituimos 0 nos va a volver a dar 1, porque toda potencia sustituida a la potencia 0 es 1. Entonces, por acá va a empezar, o bueno, va a pasar en el eje de las 10 en 1. Eso ya lo sabemos. Ahora, ¿cómo sería el comportamiento de la función? Si nosotros sustituimos un número negativo, por ejemplo, menos 5, menos 5 se va a volver positivo, entonces va a ser algo muy grande. Entonces la función es más bien lo contrario a la función original. Cuando el número es negativo, mientras más negativo sea, la función va a ser más grande. Pasa por x igual a 0, es decir, y igual a 1, y entonces, ahora sí, cuando los números sean positivos, mientras más positivo sea, esto se va a volver más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Ese es el comportamiento. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en la primera parte está sencillo de ver, cuando no hay ningún signo de entrada. ¿Por qué? Pues porque mientras más grande sea el número, la exponencial va a crecer más. Pero en el negativo, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que está sucediendo es lo que sigue. Por ejemplo, vamos a tomar valores de A positivos para esta función. Vamos a decir, bueno, Y es igual a menos AX, menos A por X. Bueno, vamos a dejarlo en menos X nada más. En menos X. Aquí, ¿cuánto valdría A?
A valdría igual a 1. Así de simple. A valdría 1. Vamos a hacer unas cuantas sustituciones para que ustedes comprendan qué es lo que está sucediendo. Vamos a hacer una pequeña gráfica, una pequeña grafiquita, una tabulación, más que nada. A X ya sabemos que es el dominio y Y va a ser el rango y Y lo vamos a encontrar con E a la menos X. Y solamente vamos a sustituir por los números positivos. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Cuánto me da Euler a la menos 1? Ah, bueno, pues ¿cuánto me daría eso? Euler a la menos 1, alguien que me quiera decir. 0.36. 0.36. Ok, Euler a la menos 2, ¿cuánto sería? Euler. 1.135. 1.100. Perdón, 0. 0.135. Perfecto. Euler a la menos 3. ¿Cuánto es? 0.049. Euler a la menos 4. ¿Cuánto es? 0.0183. 0.0183. Y finalmente Euler a la menos 5. ¿Cuánto es? 6.7379. No, Euler a la menos 5. ¿0. ¿Qué? Por 10 a la menos. Oh, Sería 6.73 por 10 a la menos 3. 6. Ah, ya. Por 10 a la menos 3. Ajá. 006. Este es el resultado en notación normal. Ok, muy bien. Sí, está bien. Ok, ¿qué es lo que se dan cuenta? Que el rango de la función cada vez es más pequeño, se va haciendo más y más y más pequeño. Si nosotros hacemos esta gráfica así, vamos a suponer que aquí está el 1. Y entonces aquí va a ser 1, 2, 3, 4, 5, lo que graficamos. Cuando Euler vale 1, esta cosa vale 0.36. Cuando vale 2, 0.135. Cuando vale 3, 0.049. Cuando vale 4, 0.0081. Cuando vale 5, 0.06. Cada vez más cercano a 0. Y conforme esto crezca, este se va a ir haciendo más pequeño. Es decir, esto va a tender a irse a 0. Nunca va a ser 0, pero va a tender a irse a 0. ¿A qué hace referencia este comportamiento? Bueno, ese es un tipo de comportamiento exponencial en decadencia porque está cayendo, va a converger, se dice que converge a un número, va llegando a un número en particular, en este caso el número 0. ¿Pero por qué sucede esto? Bueno, otra cosa que deben de aprender sobre las potencias, muy importante. Por ejemplo, Euler a la menos 1, la primera evaluación, Euler a la menos 1, cuando nosotros tenemos una potencia negativa, eso significa que la potencia, o bueno, el número no está acomodado en la fracción donde debería de ir. Es decir, cuando tenemos una potencia negativa, lo que nosotros debemos hacer para poderlo visualizar mejor es cambiarlo de lugar en las fracciones o dentro de la fracción. En este caso, como está en el numerador, o sea, ¿están de acuerdo que Euler a la menos 1 lo puedo escribir de esta manera? sí. Entonces, esto pasaría a ser esto. Y los exponentes 1 nunca se anotan. Ahora, por favor, díganme, háganlo ahí en su calculadora, ¿cuánto es 1 entre Euler? Así como está, así tal cual está. ¿Cuánto sería? Ahí están las bolsas de bote. ¿Cuánto es eso? ¿Error? No, ¿cuál error? Mm, Euler 1 entre Euler, ¿cuánto es? 0.36. Ajá, 0.36. Ahora, vamos a escribir el segundo. La segunda evaluación es 1 entre, perdón, Euler a la menos 2, que ya sabemos que lo podemos escribir como 1 entre Euler al cuadrado. Cuando cambiamos de posición, para volver positivo el exponente, bueno, pues obviamente el signo de la potencia cambia. Entonces, ¿esto cuánto nos da? 0.135. Ajá. 135, Euler a la menos 3, que no es ¿Sí más te da que cuenta que eso, Pablo? 1 No te entre da Euler al cuando cubo. la tendré. Esto es igual a 0.049. ¿Están de acuerdo?
Entonces se dan cuenta que esto corresponde a lo que estamos haciendo, a esto, a esto, a esto. Y si nosotros seguimos, entonces pues esto se va a ir haciendo más pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué se hace más pequeño? Bueno, esto es bastante simple, bastante lógico. Porque mientras el exponente crezca más, pues aquí abajito en el numerador, en el denominador, perdón, yo voy a ir teniendo un número más grande. Es decir, Euler a la 1, 1 entre 2.7. Euler a la 2, 1 entre, no me acuerdo cuánto era, 6 punto algo, 7 punto algo, 6 punto algo. Euler a la 3, bueno, entonces un número más grande, a lo mejor 15, ¿no? Euler a la 20, bueno, entonces aquí va a ser 15,000. Entonces, mientras el número sea más grande en el denominador, mientras yo divida algo entre un número más grande, el resultado va a ser más y más y más y más pequeño. Eso es lo que está pasando. Y por eso la función exponencial, cuando es negativa en su exponente, pues tiende a decrecer. Este es el porqué. Y bueno, ahora ya aprendieron otra cosa. Cuando nosotros tenemos potencias negativas, eso equivale a cambiar de lugar en una fracción como para volver positiva la potencia. O un ejercicio más, por ejemplo, si yo tuviera 2 entre x a la menos 3, entonces como ahora la potencia negativa está en el denominador, obviamente esto debe de pasar al otro lado de la fracción para volverse positivo. Entonces esto sería 2x al cubo, porque la potencia, bueno, se vuelve positiva. Esto que les estoy comentando ahora también debe de estar de ahora en adelante presente porque lo vamos a ocupar demasiado. Entonces, bueno, quisiera preguntarles antes de continuar si tienen alguna duda con respecto al comportamiento de la función exponencial, con respecto a las potencias o a algo en particular del día de hoy. No, no. Bueno, Yo, profe, a lo de la fracción, perdón. ¿qué tienes? Entonces, bueno, como usted dice, siempre va a pasar el denominador al nominador. Dependiendo de dónde está el exponente negativo. Ah, ok, ok. O sea, va a pasar al otro lado, dependiendo de dónde está. Nuevamente, si está en el numerador, x a la menos 9, entonces esto lo puedo escribir como 1 entre x a la 9. ¿Sale? Ok. Lo cambié, nada más lo cambié y la potencia se vuelve positiva. Eso es importante. Siempre tener las potencias positivas, eso es fundamental en esto. A veces conviene tener las negativas, pero generalmente, o para este estudio, vamos a tratar de que siempre sean positivas para cálculo diferencial. ¿Sale? Bien. Seguimos avanzando entonces. Bueno, aquí no, aquí no. Por acá tampoco. Aquí tampoco. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe, pero no sé qué esté poniendo. GeoGebra. No, no se ve. Ah, ok. Qué bueno que no lo vieron. Ok, perfecto. Entonces, a ver. Bien, listo. Vamos a graficar aquí rápidamente las dos funciones que acabamos de estudiar. La función exponencial a la x, ahí está, corresponde a lo que escribimos, y vamos a graficar también a la menos x. Bueno, ahí pueden darse cuenta que lo que nosotros estudiamos pues tiene sentido. Euler a la 0 siempre va a ser 1, siempre va a ser 1. Y bueno, la primera función, la azul, es cuando el exponente es positivo, crece hasta el infinito. Y la segunda, que es cuando el exponente es negativo, decrece y siempre, y bueno, nunca va a llegar a 0. Entonces aquí ustedes pueden decirme, por favor, así a simple vista, porque se ve, ¿cuál es el rango de las dos funciones? El rango de a dónde va. Rango Menos infinito, infinito. ¿Por qué? No, ese vendría siendo más el dominio, ¿no? Ajá, el dominio sí es de menos infinito a infinito. ¿Y el rango cuál es? Pues es igual, ¿no? El rango igual siempre va menos infinito, infinito. ¿Siempre? ¿Estás seguro? Sí. ¿Seguro? Tiene un punto de intersección en uno, ¿no? En uno, así es. A ver, para la persona que me dijo que el rango siempre va de menos infinito a infinito, ¿cómo te llamas? Víctor. Ok, a ver, Víctor. Cuando tú tienes raíz, por ejemplo, de menos 1, ¿existe eso?
No. No, perdón, me Entonces equivoqué. el rango Dominio no va siempre de es menos el infinito a menos. infinito siempre, depende de la función que estés analizando. Y generalmente el rango es más fácil de verlo de forma gráfica, por eso les estoy preguntando. Aquí tenemos la gráfica, ¿cuál es el rango? Recordar, el dominio es observar que la función existe en el eje de las X. Y bueno, ahí en el eje de las X, o sea, cuando nosotros primero vemos el eje de las X, podemos observar que la función, en cada punto de X hay una función, o sea, existe un punto para la función. Ahora, el rango es observar el eje de las Y. Y tú me estás diciendo que en todo el eje de las Y también existe una función. O sea, cuando Y vale -3, yo tengo función, pero eso no es cierto, porque aquí yo no veo nada. En el eje de las Y es igual a -3, yo no veo ninguna función. Entonces el rango, visualmente, de dónde a dónde se extiende este rango, el rango de esta función. Podría ser de 1 hacia el infinito, profe. O sea que antes de 1 no hay función tampoco en Y. No, sí. Sería menos ¿O infinito, sí? ¿no? A 1. Si hay función Porque- a ver, Emiliano, antes de 1 no hay función en Y. Pues es que se supone que sí, ¿no? Porque va creciendo, O decreciente. pero nunca toca allí hasta llegar a 1. Nunca toca Y. Sí, la está tocando, mira, ahí está. O sea, sí lo toca, pero hasta llegar a 1. ¿Y eso qué? Esta función, la función en rojo, la que decrece, nunca toca el 0. Nunca, 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 nunca. Si nosotros hacemos zoom, en la función te vas a dar cuenta que nunca va a tocar el 0. Y si nosotros nos movemos más hacia la derecha y volvemos a hacer zoom, nos vamos a dar cuenta que nunca, 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 nunca va a tocar el 0. Se va a aproximar demasiado a 0. Demasiado, demasiado, ahí te das cuenta, pero nunca lo toca. Entonces, entonces, ¿cuál es el dominio? Perdón, el rango de la función. Es ¿De menos 0 1 hasta infinito, profe? ¿Por qué de 0 hasta infinito? Bueno, sería 0, pero con paréntesis sería abierto, porque nunca lo toca, Ajá. hasta infinito, porque pues ya no tiene un límite, ¿no? Ok, sí, ese es el rango para esta función, de 0 hasta infinito. ¿Por qué? Porque aquí, en estos puntos voy a empezar a graficar rectas. Por ejemplo, en Y igual a 0.2, ahí está acabo de graficar una recta, pueden observarla, ¿no? En Y igual a 0.2 existe función, de hecho existen, bueno, nada más voy a graficar, voy a observar la azul. En Y igual a 0.2, aquí hay una función, entonces en Y igual a 0.2 existe. A ver, Y igual a 0.5. Cuando Y vale 0.5, Y igual a 0.5, entonces también existe una función, porque aquí en 0.5 la función está acá. Acá hay una función en Y. A ver, cuando Y igual a 0.8, cuando Y igual a 0.8 también hay una función. La función que existe es esta que está por acá. ¿Sí? Entonces, cuando Y es igual a 0.97, también existe. Aquí está muy cercana a 1, pero cuando Y igual a 0.97 también podemos observar una intersección aquí en el eje de las Y. Entonces, el dominio de esta función, efectivamente, como Emiliano comentó, es de 0 a infinito, porque nunca va a llegar a rango, 0. ¿no? Nunca, nunca va a llegar a 0. En el eje de las Y, insisto, solamente observen el eje de las Y. Y bueno, si nosotros seguimos trazando rectas así de este estilo, podemos observar que podemos trazar la recta Y igual a 1.000.000 y podemos observar que esto va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, este es el dominio. Y este concepto debe estar súper, súper claro. ¿Qué es el dominio de una función? Muy claro. Estoy pensando en ponerle en lugar de puros rangos, puros dominios en su examen. Creo que sería más productivo. Bien. Ahora vamos a estudiar dominios de algunas funciones, en particular algunas funciones exponenciales. ¿Qué quiere decir con dominio? Bueno, sabemos que el dominio de las funciones exponenciales de entrada generalmente son de menos infinito a infinito. Bueno, si el exponente de la función es una función algebraica. Otra pregunta, ¿cuál es el dominio de las funciones algebraicas? De las funciones polinomiales en particular. De menos infinito, infinito. No escucho. De menos infinito a infinito, ¿no? Sí, el dominio de las funciones
algebraicas, polinomiales, todos los dominios de todas esas funciones son de menos infinito a infinito. ¿Cuál es el dominio de las funciones racionales, las que son en forma de fracción? ¿Cuál es la restricción que debe de cumplir las funciones racionales? Una división diferente de 0. ¿Perdón? Una diferencia de 0. ¿Qué? A ver, ¿Qué debe ser diferente de 0 en las funciones racionales? X. El denominador, ¿no? El Bueno, denominador, exactamente. La fracción abajo nunca puede ser 0. Lo que acaba de mencionar es que eso debe de ser diferente de 0. Bien. Ahora, ¿cuál es el dominio de las funciones irracionales o las funciones que están en forma de raíz? ¿Cuál es la restricción que deben de... La raíz La raíz que debe ser qué? mayor o igual que 0. Debe de ser mayor o igual que 0, exactamente. Muy bien. Ahora ya tenemos un cuarto tipo de función, las funciones exponenciales. En principio, ¿cuál es el dominio de las funciones exponenciales? De menos infinito a infinito. Ajá, exacto, porque nosotros podemos sustituir cualquier valor de x y obtener algún valor en y en las funciones exponenciales, siempre y cuando el exponente sea simple, es decir, y igual a la x. Pero si tenemos otras cosas, por ejemplo, esta que está por acá, 3x cuadrada menos 2x más 5, ¿cuál sería el dominio de esta función? De hecho, está sencilla. Si ustedes observan, el exponente es un polinomio, Polinomio. ¿cierto? Ah, ya entendí. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué números yo puedo sustituir en los polinomios? Pues de infinito, de menos infinito a Mira, infinito, ¿no? Puede ser cualquiera, exactamente cualquier número. Por lo tanto, como puede ser cualquier número, ¿cuál sería el dominio de esta función exponencial? Menos infinito a infinito. También sería de menos infinito a infinito. ¿Por qué? Porque yo puedo sustituir cualquier número, cualquiera, de menos infinito a infinito. Ahí está, ese es el dominio de la función exponencial. De esta en particular. Voy a escribir otra, que esta ya no sería tal cual el dominio de menos infinito a infinito. Por ejemplo, tengo la función Euler a la raíz elevado a la raíz de x. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Por ahí alguien me dijo que las raíces solamente, ¿cuál es el dominio de esta función raíz en particular? ¿Cuál sería el dominio de la función raíz en particular? De corchete 0 hasta infinito. Ok, x debe de pertenecer de 0 hasta infinito. Eso está bien. ¿Por qué? Porque solamente puedo sustituir ceros ahí arriba. A partir de 0, si sustituyo un número negativo, la función no me va a dar nada. Entonces, de 0 hasta infinito. Este es el dominio de la función exponencial, aclaro. Ahora, ¿cuál es el dominio de la función raíz, o sea, del exponente? Ahora, ¿cuál sería el dominio de la función exponencial? Pues sería este exactamente. ¿Por qué? Porque x no puede tomar otros números que no sean de 0 a infinito. No puede tomar números negativos. ¿Están de acuerdo? Porque si no, la raíz no existe. Solamente puede tomar de 0 hasta infinito. Esta sí me gustaría graficarla para tener en cuenta esto. Entonces vamos a decir y es igual a la exponencial que está elevado a la raíz de x. Y ahí ustedes pueden darse cuenta que la función la función empieza más bien en 1. ¿Por qué? Porque Euler a la 0 sabemos que es 1. La primera evaluación es Euler a la raíz de 0. Entonces esto nos da 1. Y luego conforme va avanzando, bueno, ahí tenemos el comportamiento de la función. Antes, en los números negativos, como no tengo x que satisfagan, x negativas que satisfagan la función, pues por eso no hay función aquí. Esto sería la traza de la función desde 0 hasta infinito positivo. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Ok. Y finalmente, la última función exponencial. El dominio de esta función, la función Euler igual a 1 entre x. En principio, sabemos que el dominio de la función exponencial es de menos infinito a infinito, pero aquí hay una restricción. Ahí tengo una división. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí o no? ¿Cuál sería el dominio de esta función en particular? De menos infinito, coma 0, unión 0, infinito. Ajá, sí. En principio, vamos a ver qué sucede en la práctica, es decir, cuando estamos haciendo la gráfica de esta cosa. Y es igual a Euler a la 1 entre x. ¿Qué sucede cuando es a la 1 entre x? Exactamente lo que mencionaste. De menos infinito a 0, en 0 hay una asíntota vertical porque hay una restricción
y después viene desde infinito positivo y se va hasta, en este caso no converge a cero, converge a un número en particular. Eso lo vamos a ver en la otra unidad, cómo determinar el valor de estas cosas que te mencioné, asíntotas, pero asíntotas verticales, horizontales, perdón. Entonces, por ahí alguien me dijo que el dominio de esta función, como ya lo venimos estudiando en clases pasadas, es de menos infinito a cero, tocándolo o no tocándolo. Tocándolo. No tocándolo. No, porque no puede ser cero, Mm. ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Unión cero hasta infinito. Este sería el dominio de esta función. Y se dan cuenta que aquí cuando yo estoy estudiando este tipo de función exponencial, pues no me importa mucho, de hecho, la base. Lo que me importa saber es el dominio del exponente, ¿están de acuerdo? O sea, ya sé que las funciones exponenciales pues tienen el comportamiento, pueden ser así o pueden ser así. Es lo único que sé de las funciones exponenciales. ¿Y cómo se va a comportar la función depende exclusivamente de la potencia? Entonces, cuando estamos estudiando funciones exponenciales, pues lo que me interesa saber es el comportamiento de justamente lo que les comentaba y sueno repetitivo de la potencia. Entonces, tenemos que fijarnos en la potencia. Y el dominio de la potencia, pues va a ser el dominio de la función exponencial. Esto es nada más. Esto es. ¿Sí quedó o no quedó? Sí. ¿Todos sí o todos no? ¿Los demás? Sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a únanse de nuevo, porfa, porque si no, me voy a quedar a la mitad. Entonces ya quedó funciones exponenciales. 1, faltan las dos.